Hola, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a La Quinta Pata de la Noticia, este espacio plural donde debatimos con información y con respeto sobre todos los temas de la actualidad. Marcela, buenas noches. Damián, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy tenemos una noche especial porque además de tener un programa recargado de información, tendremos un programa recargado de invitados. Vamos a comenzar con una entrevista a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario. Y además, 3 economistas van a hablarnos sobre el dólar. ¿Es cierto que está bajo? Y además, ¿cómo nos afecta? También nos visitará Alberto Fernández, el ex jefe de gabinete de Néstor y Cristina, y tendremos a 2 periodistas que nos van a ayudar a repasar las claves de la semana, Romina Mangel y Marcelo Larraqui. Comencemos con los primeros temas de esta noche. Reapareció Cristina Fernández de Kirchner, esta vez con una muy dura carta que publicó en su Facebook contra la ley ómnibus que propuso el gobierno del Congreso Nacional y que se está cerrando a esta hora el dictamen de comisión, en la que dice que ese proyecto para los jubilados en realidad es un caballo de Troya. Este auténtico presente griego trae el huevo de la serpiente para la destrucción del sistema previsional argentino, la inequidad tributaria al eliminar impuestos progresivos, bienes personales y renta financiera para los que más tienen, la ilegalidad al excluir del blanqueo a los familiares de los funcionarios políticos, que son personas expuestas políticamente de acuerdo a la legislación nacional y global. La opacidad de excluir también a los otros poderes del Estado, jueces y legisladores, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. La inconstitucionalidad de la mordaza impuesta a terceros o periodistas que piensen en desatar los nudos de los Panama Papers. Un mensaje con muchos destinatarios, no solamente el gobierno. Creo que también habla hacia adentro del Frente para la Victoria. Durísimo el mensaje. Pero la respuesta oficial no tardó en llegar y Emilio Balsavilbaso, el jefe del ANSES, explica y habla sobre los dichos de Cristina de Kirchner. Me sorprende, sí, me sorprende porque veo que la carta está cargada con bastantes emociones y con algunos sentimientos negativos, pero bueno, ojalá que pueda realmente ver la esencia buena del proyecto, que lo pueda entender bien y que pueda expresarse a favor del mismo. Habla de sentimientos negativos, pero de todas maneras no se refiere a los detalles de por qué podría Cristina decir lo que dice, ¿no? Porque Cristina se ampara en los dichos de un economista que formó parte del gabinete de ella, claro, el que era el segundo de Axel Kicillof. Cecilia Bossi, buenas noches. ¿Solamente una carta de la expresidenta? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, es la carta, es la reaparición de Cristina marcando la cancha. Recordemos que ella dejó el poder, fue al sur, prácticamente no tuvo intervención política, pública, más allá de lo que fue su regreso forzado para declarar en abril por una causa y que, bueno, se hizo todo un acto político en Comodoro Pi, pero la verdad es que fue una primera bajada de línea, una marcada de cancha a propios y ajenos. A propios porque el día que se firma el dictamen y la semana que viene esto se va a tratar en el Congreso, ella dice, bueno, sé que hay muchos legisladores que reciben presiones. Una votación no define su futuro político. Es un mensaje claro para el Frente para la Victoria. Claro, está hablando a sus diputados. Algunos diputados estaban tratando de hacer un acercamiento, ¿no? Quizás consensuar algunos arreglos dentro de este proyecto. Esto lo destruye por completo. Fue una manera de poner un pie en esa negociación. Es decir, hey, acá estoy yo y yo digo esto. Hay muchos dirigentes dentro del kirchnerismo que reclaman una mayor participación visible de Cristina, porque ella no es que está sin comunicación. Y también es plantarse claramente contra el gobierno de Mauricio Macri al decir que este proyecto va a destruir el sistema previsional. Pero un dato interesante para empezar a abrir y a ver qué es lo que va a pasar es los próximos movimientos de Cristina. Porque esto se enmarca dentro de un contexto político. No termina con esta carta. No, se empezó a hablar, se analiza que Cristina vuelva a Buenos Aires para una actividad política. No está cerrada ni la fecha, ni si va a ser un acto en Capital, en el conurbano. Pero se empieza a hablar de esto, de una participación pública de Cristina a fines de este mes. Y hay, miradas distintas dentro de lo que es el kirchnerismo. Algunos que dicen, no, la verdad que no es buen momento para que reaparezca por una cuestión de que hay muchas causas judiciales que la salpican directa o indirectamente. Entonces es mejor que se repliegue, y hay otros que dicen no,
La luz al final del túnel que dijo Gabriela Michetti en realidad es un tren que viene de frente y Cristina es la vocera, digamos, de esos sectores que están más afectados por las medidas económicas de Macri. Tiene que aparecer y tiene que jugar y el peronismo está muy dividido y ella, en la provincia de Buenos Aires, puede ser una gran candidata. Te agrego algo. Buenas noches, Jessy. Juan Agosto. ¿Cómo les va? Seguimos ansiosos. Esta es la Pero primera ya semana. debutaste ayer, ya te sacaste los nervios. No, más o menos. No, te quería agregar un datito cortito. Una persona que estuvo hace 2 semanas en Santa Cruz con la expresidenta me decía que es posible que a fin de año, yo estimo que es cerca de septiembre, octubre, podría instalarse en la ciudad de Buenos Aires la expresidenta y a partir de ahí sí empezar otra etapa en la Sí, en la lo que se está construcción planteando ahora es venir y volver a irse, digamos. Santiago Fioriti, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, en el gobierno todo lo contrario, ¿no? Casi que descorchan champán hoy cuando se enteraron de la carta de Cristina. Ustedes se preguntan, ¿van a festejar que vuelva Cristina? Sí, van a festejar que vuelva Cristina. ¿Por qué? Varios motivos. Primero, el gobierno la sigue eligiendo a Cristina Fernández como rival directa en la pelea electoral del año que viene y en todo caso este año, que es un año de transición, les parece que está bien que Cristina salga y critique una medida que según tienen medido en la Casa Rosada, la gente celebra. Perdón, ¿qué significa que tienen medido en la Casa Rosada? Bueno, en la Casa Rosada, ustedes saben, son adictos a las encuestas, adictos a los sondeos. En realidad, La política es adicta a las te iba a encuestas. decir eso. En realidad le pasa a todos los políticos, pero en el gobierno de Macri lo hacían en la ciudad, lo siguen haciendo a nivel nacional, miden todo. Y según mediciones que guardan bajo 7 llaves, en el gobierno dicen que Cristina perdió por lo menos 20 puntos de imagen de diciembre aquí. Bueno, son los que los encuestadores del gobierno también quieren Fioriti que escuche encontró el las gobierno, llaves ¿no? de la encuesta. Pero además una cosa, un datito más. En el gobierno, ¿qué dicen? Bueno, cuando Cristina está replegada, está en el sur, no habla, no aparece, el peronismo comienza a dialogar. Pichetto lo llama Massa, Massa habla con algunos dirigentes de la Cámpora, aunque después lo niegan. Cuando reaparece Cristina, bueno, todo eso cambia, ¿no? Evidentemente, Massa empieza a tomar distancia, Pichetto dice, bueno, va a ser la conductora del peronismo nuevamente. Hay ruido cada vez que aparece Cristina, en el gobierno esto lo celebran, y me parece que Cristina, por ahí Jessica lo puede decir mejor, también celebra que el gobierno la siga eligiendo a ella como Y rival. claro, sigue transformándola o mostrándola como un factor de poder. Ahora sí, Juan. Esto que decía Santiago recién es lo que pasó el día de ayer. En realidad entre ayer y hoy. Ayer había un sector del Frente para la Victoria negociando modificaciones al dictamen y quería la voluntad de un sector del Frente para la Victoria era que saliera un solo dictamen para evitar tener otra vez, como ocurrió con la ley de antidespidos, entrar en un juego de dictámenes. Otro sector no sabía bien qué hacer. Estas eran las respuestas que me daban ayer algunos de los diputados. Y un tercer sector estaba convencido de que no había que acompañarlo. El sector que después la presidenta termina avalando en la carta que publica el día de hoy. Pero quiero corrernos un poco de esta discusión también del juego político de la expresidenta y centrémonos en la carta y en las afirmaciones que hace tanto el ex viceministro de Economía, Manuel Álvarez Agis, como la propia expresidenta. ¿Es cierto o no es cierto que aumentó durante los gobiernos del kirchnerismo la cobertura previsional en Argentina del 66% al 97%? ¿Es cierto? Te lo puedo contestar yo, es cierto. Olivia Sor, buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Lidia, sí. Sí, los datos efectivamente muestran que gracias a las moratorias que hizo el gobierno en los últimos años, el ex gobierno en los últimos años, se aumentó muchísimo la cobertura. Los críticos dicen fue la jubilación mínima la que más aumentó y nunca aumentaron los saberes medios y esa es justamente la discusión que se está dando ahora. ¿Qué pasa con esos saberes medios? Y también igual la pregunta es hacia adelante y lo vamos a hablar un ratito con economistas. Sí. Si efectivamente la propuesta que está haciendo el gobierno es sustentable o no lo es en términos económicos. No, lo que dice la expresidenta es que destruye el sistema previsional argentino. ¿Va a haber después otra discusión? ¿Va a haber o no va a haber una quita a los jubilados? Bueno, de eso del gobierno no habla todavía nadie. Todavía Vamos no. a ver si nos pueden dar una respuesta. Olivia, ¿tenés algún dato más? Sí, hablando justamente de los protagonistas de toda esta discusión, uno de los que se posicionó es Sergio Massa del Frente Renovador. Había quedado muy afuera con la ley antidespidos en la que finalmente no tuvo protagonismo y ahora vuelve a el centro de la escena gracias a esta discusión que se dio en comisiones y en la que él puede mostrarse como una especie de ganador gracias a que logró ciertos cambios en el proyecto, sobre todo en cuanto a el pago a los jubilados que tienen sentencias para que se les haga inmediatamente y el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
posibilidad que estuvieron negociando desde distintos sectores de la oposición para que no puedan vender la totalidad de esas famosas acciones que están en manos del ANSES, solo puedan vender un porcentaje de esas acciones. Y sobre la quita hay que ver finalmente cómo sale el proyecto cuando se trate en el recinto. Por el momento, por lo menos para los que no tienen sentencias firmes, se mantiene que se les pagarían solamente una parte del retroactivo que se les debe. Santiago. ¿Sabes que con este paquete de leyes que el miércoles en la Casa Rosada me decían ayer que hasta último momento no van a saber la votación? Que están peleando voto a voto, que saben que finalmente el proyecto de jubilados va a salir, pero que la veían más fácil, ¿no? Porque el tema de los cambios hizo algún ruido y se va a seguir hablando en los próximos días. Jessica. Sí, al dato que sumaba Olivia respecto de Massa, hay que decir que jugaron en tándem Sergio Massa y Diego Bocio del bloque justicialista, que rompió su decisión de lo que era el Frente para la Victoria, y los dos iban de acuerdo diciendo, bueno, yo pido esto, vos pedís esto, yo pido esto. Por lo tanto, es muy probable, porque hay modificaciones que se incluyen, esos apoyaron con algunas disidencias el dictamen, pero en el recinto, seguramente en el debate y toda esta semana, va a haber modificaciones, más modificaciones. Ya se hicieron 30 modificaciones. 30 modificaciones. Sí. Bocio quiere ponerse a la altura de Massa como negociador, digamos, que no quede el gobierno como Massa dependiente, sino que hace otro actor más en el medio. A ver, son 16, 17 votos más 40 y pico, es un número importante, y yo lo miro en términos políticos. Digamos, los dos se conocen, los dos fueron directores de ANSES y tienen excelente relación, y el año que viene yo quiero ver cómo juegan. Sí, bueno, ustedes se acuerdan, Bocio y Massa, las cosas que se decían en las elecciones, ¿no? Sí. El uno del otro. Son amigos Bueno, y hablaban Fioriti. por chat todo el tiempo. Bienvenido a la política. Un datito sobre la venta de las acciones. Me contaron que, si bien la verdad es que todo el equipo económico está de acuerdo con la venta de las acciones, los empresarios que tienen, que sus empresas forman parte de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, fueron todos a ver a la dupla de Lopetegui y Quintana, a el propio Mauricio Macri, a plantearle la necesidad de que se vendan y recuperen el sector privado de esas acciones. Macri les dijo a todos lo mismo. Yo ideológicamente estoy de acuerdo con que esas acciones se vendan, pero no me traigan un problema. Y es muy difícil que se venden las acciones hoy y si dentro de 2 años valen 10% más o 20% más, ¿quién no lo va a ir a cuestionar? No me traigan un problema, me da mucho miedo ese tema. No me traigan dijo otro le dijo problema. Macri. Sí. Otro más. Cecilia, además hubo novedades con el tema ganancias. Sí, bueno, porque en el medio de esta negociación apareció un dato que parecía descartado hasta ahora. El medio aguinaldo de junio no va a pagar ganancias para un grupo. ¿Para quiénes? Para los que también estén exentos de bienes personales. Si bien esa medida, primero, no se sabe muy bien cuál es la dimensión todavía, porque no se sabe cuántos son los que no pagan bienes personales y pagan ganancias. Eso de alguna manera de medir la capacidad económica de la gente, ¿no? Quien no tiene un bien, por más que tenga un buen sueldo hoy, no debería pagar impuesto a las ganancias. Y lo importante es que se va a pagar, se va a incluir a quienes no paguen bienes personales con el nuevo tope, que va a ser de 800.000 pesos. Claro, eso es importante porque hasta ahora que tenía un auto, incluso un auto pequeño, pero 0 kilómetros, sí, entraba claro, en el impuesto de bienes personales. Exactamente, un auto, sí, prácticamente con un auto entrabas en bienes personales porque era 300.000 pesos, pasa a 800.000 pesos ahora el monto, y todos los que estén exentos de bienes personales con ese nuevo límite van a quedar exentos de ganancias solamente por el medio aguinaldo. Es bueno aclararlo, no sabemos qué va a pasar después a fin de año. No se hagan tantas ilusiones. Venimos hablando de acuerdo parlamentario. Hoy hubo un desacuerdo y hacia adentro de Cambiemos, no el Congreso Nacional, sino en la legislatura. Y hablemos de vuelta de Carrió, que todavía no lo mencionamos esta noche. Una cosa que venía marcando la cancha. Hoy ocurrió un hecho, digamos, los diputados de Carrió votaron contra el macrismo en la legislatura, una ley donde fueron muy duras. Es la que sanciona la creación de una agencia de bienes del Estado, la que va a permitir vender, entre otras cosas, terrenos públicos, entre ellos el terreno de Tiro Federal. Los dos diputados de Elisa Carrió de la coalición cívica fueron muy duros. No solamente hablaron de falta de constitucionalidad, sino de falta de transparencia y de transferencia de los sectores del Estado a los sectores más ricos. Un discurso que, de hecho, si uno lo lleva al Congreso Nacional, pareciera que es la oposición, ¿no? El kirchnerismo contra el gobierno de Mauricio Macri. Otro dato para sumar a los acuerdos y desacuerdos en la política de hoy.